Muy buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos a este congreso donde se dictará una conferencia magistral denominada Imbricación de la educación inicial con el modelo humanista integrador, que será dictada por el doctor Serafín Ortiz Ortiz. Ustedes miran ya en pantalla Imbricación de la educación inicial con el modelo humanista integrador. Quiero decirles que soy de plena convicción de que este ensamble es imprescindible en el tema educativo hoy en el contexto de la nueva escuela mexicana. Quiero decirles que en la última centuria no ha habido ningún otro hallazgo de tan alto monto como es precisamente el tema del direccionamiento hacia una nueva escuela mexicana, incubada en este contexto de las reformas políticas que devienen sin duda en reformas de orden social, económico, cultural. Y en este telón de fondo de la nueva escuela mexicana se potencializa la educación inicial. Y voy a dar algunas referencias para que ustedes observen, advertamos todos, quienes están hoy presencialmente en esta sede de nuestro auditorio anexo a Rectoría, y para quienes nos siguen en línea, quienes saludo afectuosamente, que la educación inicial, antes de la reforma del 15 de mayo del año 2019, solo era referencial. Efectivamente, en el artículo 3 se hacía referencia a esta educación inicial y se planteaba una expectativa formativa entre los primeros años de vida del niño, de la criatura, hasta los 6 años. Hoy hay otro contexto. Esa potencialización de la educación inicial tiene otras directrices, tiene otro sustento y soporte, tanto normativo en la Constitución como en diseños estratégicos de políticas y acciones que conlleven hacer eficaz esta educación inicial a quien está destinada y que desde luego abordaré en las líneas que siguen. Educación inicial. Proporciona atención y educación a los niños de 43 días a 2 años 11 meses. Busca favorecer y estimular el desarrollo de sus habilidades y destrezas físicas, afectivas, sociales y cognitivas. Además, orienta la responsabilidad y participación de la familia en el proceso educativo. Como ustedes advierten, grosso modo, desde el nacimiento del menor y hasta los 3 años aproximadamente, es el foco de atención de las personas a quienes atiende la educación inicial. Es mejor sin esto. Miren, quiero caracterizar a la educación inicial de la siguiente forma. Deviene de una reforma constitucional del 15 de mayo del año 2019 y haciendo una lectura retrospectiva, solo hace 3 años se mira desde otro enfoque el tema de la educación inicial con las particularidades que indiqué, de 43 días hasta 2 años 11 meses, globalmente visto de los 0 días a los 3 años de vida del ser humano, educación inicial, en esta reforma a la que aludo. A partir de esta reforma que sobreviene en el texto constitucional, la niñez disfruta de un principio, y el principio implica una axiomatización valorativa, es decir, es un valor fundamental de esta sociedad atender con eficiencia y eficacia la educación inicial de las criaturas, de la primera infancia, de los niños en las condiciones de vida que ya enuncié hasta esa corta edad
aproximada de los 3 años de edad. De la mano de esta reforma constitucional se construye una estrategia nacional de atención a la primera infancia. Esta estrategia, por sus siglas ENAPI, que muy probablemente la mayoría de quienes me escuchan la identifican y conocen el documento inicial, en donde se caracteriza toda esta estrategia nacional de atención a la primera infancia. Incrustada e incubada en la escuela o la nueva escuela mexicana. Hallazgo sobresaliente en la contemporaneidad, cuyas características tienen referente constitucional, que están marcadas por el humanismo y su carácter social, con equidad e inclusión de la mayoría de los gobernados en el sistema educativo y en esta nueva escuela mexicana. Daré lectura brevemente y de manera literal qué significa la nueva escuela mexicana en el referente legal. Artículo 3º, párrafo 2º, fracción 2ª. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y además, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. En este enunciado normativo, en esta disposición constitucional, se instaura justamente el referente de la nueva escuela mexicana, con todos esos horizontes, los que ya enuncié. Y un punto de arranque de la nueva escuela mexicana lo constituye particularmente la educación inicial. Por ello, nosotros advertimos que la potenciación que se haga de la educación inicial deberá construir de inicio y como punto de partida el andamiaje de todos los demás subsistemas hasta el 4º nivel de la educación en México, que es justamente la profesionalización, las licenciaturas y los posgrados. De modo entonces que en el esfuerzo que pretendo hacer esta mañana con ustedes es cómo podemos hilvanar toda esta cadena, ensamble, que nos lleva justamente al modelo que hemos desarrollado y que hemos impulsado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Enseguida quiero comentar que con este telón de fondo se ha recuperado para los fundadores de los trabajos de la educación inicial un marco de carácter internacional que se intitula el Marco de Cuidado Cariñoso y Sensible con relación a la primera infancia, diseñado por la OMS, por la UNICEF y por el Banco Mundial. Este marco de cuidado cariñoso y sensible ha construido 5 áreas de desarrollo de la primera infancia, que las focaliza con mucha puntualidad y las caracteriza de la siguiente manera. Estas 5 áreas a saber son las siguientes: buena salud, nutrición, oportunidades para el aprendizaje temprano, protección, seguridad y atención de los niños en el marco referido. Si esto es así, si se dan estas condiciones, buena salud, nutrición, oportunidades para el aprendizaje temprano, protección, seguridad y atención del menor, es muy probable que niñas y niños con estas características tienen mayor potencialidad para aprender, para relacionarse, para ser más productivos, para insertarse en el mercado de trabajo y mejorar su ingreso. Pero mucho ojo, este enunciado que recupero
de los primeros trabajos en materia de educación inicial, yo los miro en prospectiva. Y les doy la lectura siguiente. Niños y niñas con estas características tienen mayor potencialidad para aprender, incorporar conocimiento, pero también para asirse de los fenómenos y de los objetos. Relacionarse. Serán más productivos, siempre en prospectiva. Se reinsertarán en el mercado de trabajo y mejorarán su ingreso. Siguiendo las pautas del documento que advertí, de las estrategias de las áreas de desarrollo de la primera infancia. Enseguida, en este marco de cuidado cariñoso y sensible de los organismos internacionales, se recuperan 5 estrategias de políticas integrales de atención de la primera infancia. A saber, estas 5 estrategias de estos documentos de carácter internacional, recuperados por quienes ahora impulsan la construcción y sistematización de los saberes acerca de cómo construir y erigir la educación inicial, de cuyo trabajo y talento la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha puesto su grano de arena, y que desde aquí se direcciona la coordinación de diversas instituciones que le abonan hoy a la construcción de métodos, de técnicas, de modelos, de formatos, de diseños para fortalecer el tema de la educación inicial, implicaría que haya 5 estrategias de políticas integrales de atención a la primera infancia. ¿Y cuáles son estas políticas? Incuestionablemente se deriva al referente de las políticas públicas del Gobierno de la República. Y sin duda, ese gran interés y convicción por magnificar este principio constitucional de los niños debe tener toda la atención y prioridad en una sociedad que se postula igualitaria, democrática, incluyente y de atención generalizada a este sector de la sociedad. Y me parece aquí muy importante hacer esta reflexión. Los principios que ya enuncié refunden a los valores de una sociedad. Al frente de todos ellos y de los valores contemporáneos, la dignidad de la persona humana, su defensa y protección, magnificada esta como principio constitucional. Principio de dignidad humana que existe en todas las constituciones del mundo de Occidente y que me permito afirmarlo como el principio de reserva de la sociedad contemporánea. No hay constitución alguna que no establezca la dignidad humana como principio de reserva, lo que implica su inamovilidad de cualquier constitución. Y en México hoy se ha elevado a principio de reserva constitucional el principio de la educación inicial para los menores de esta edad, para los niños. Eso ya de per se significa un gran avance en la atención de los niños. Un magnífico y extraordinario avance, y todo el conjunto de políticas públicas que se diseñen y se adecuen como estrategias en este caso concreto, desde luego que podrán hacer crecer el esfuerzo y el talento de los mexicanos para, desde el inicio, desde la primera infancia, ir construyendo el futuro de los mexicanos y transformando la sociedad de México como potencial, si se quiere, pero con algo cierto y bien direccionado. Entonces, este principio, hoy plasmado en la Constitución, es sobresaliente para la vida colectiva, incluso imprescindible para todo el trabajo educativo. Y estas estrategias son las siguientes. 1, invertir sostenidamente y diseñar estrategias intersectoriales. Evidentemente, destinar recursos para que esta actividad educativa crezca, para que se atienda en todos los órdenes, para que sea de cobertura total, y para ello se requiere sostenimiento financiero, económico, recursos públicos, y diseñar estrategias intersectoriales de todas las dependencias que existen en el gobierno federal, estatal y municipal, hacer un concurso de participación para vigorizar y potenciar la educación inicial y proveerla en las mejores condiciones.
En segundo lugar, enriquecer las prácticas de crianza de las familias, desde luego de las familias y de los cuidadores de niños, que tengan entrenamiento y capacitación, particularmente los educadores, para poder proveer los elementos necesarios e imprescindibles en el inicio de la formación de los niños de la primera edad. Fortalecer los servicios claves de atención, optimizando los mecanismos y el personal ya existente. Eficientar la manera en que hoy se atiende a los menores, con los mismos que están, con quienes están implicados, involucrados, quienes sin duda deberán dar un plus de su talento, de su imaginación, de su trabajo en orientación a la atención de este sector poblacional. Contar con un sistema de medición y rendición de cuentas, evidentemente la transparencia en la aplicación de los recursos y el destino de los mismos y el desempeño que se alcance con la aplicación de este recurso financiero debe transparentarse. Hoy, a la luz de los gobiernos abiertos, no hay recurso público que no deba transparentarse y no hay actividad pública que no deba rendir cuentas. Entonces, también, desde la perspectiva de la aplicación de recursos públicos, la medición y rendición de cuentas. Y desde luego evidenciar las cosas, los fenómenos, los asuntos para corregir o innovar. Esto se recoge del documento básico que seguramente, lo dije de entrada, es conocido por muchos de los presentes y quienes nos siguen. Este documento que sobreviene después de la reforma de la Constitución en mayo del año 2019 y que es la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, ENAPI. Recomiendo su lectura porque sin duda en ella encontramos toda la perspectiva que el Gobierno de la República se ha planteado para la atención de la educación inicial. Y aquí quiero detenerme para hacer la siguiente reflexión. Si nosotros pensamos en que en México está aconteciendo una transformación, uno de sus detonadores sobresalientes será la educación, porque las sociedades cambian de acuerdo a su incorporación de mayor sabiduría, de mejores formas y modos de atender los problemas sociales. Y la educación es el referente. A mayor educación, mayor posibilidad de atención y resolución de los problemas sociales. Y nosotros en las universidades, ¿qué hacemos? Formar a hombres y mujeres que a partir de su ciencia o su tecnología se abocan a resolver y atender problemas de nuestra sociedad. Si nosotros pensamos en que el hilo conductor debe ser atender desde prácticamente el nacimiento de la criatura y su desarrollo inicial en sus 3 años, pienso que potencialmente estamos direccionando la trayectoria del ser humano, como lo dije al inicio, para lograr favorecer y estimular el desarrollo de sus habilidades y destrezas físicas, afectivas, sociales y cognitivas. Además, orienta la responsabilidad y participación de la familia en el proceso educativo. Con estos elementos y pensando en que en este ejercicio de enlace, de engarzar, de imbricar estos primeros pasos del educando, ¿qué podemos pensar del modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala? Pues que implica el referente de fondo en la formación de las personas, que es el final de la película, porque todos en nuestro proceso formativo, dependiendo de los estadios que vayamos transitando, estamos mirando
la expectativa de ser nosotros mismos, de autorrealizarnos, de seguir la consecución de aspiraciones que podemos construir nosotros mismos, lo que los tlaxcaltecas hemos denominado la autorrealización de las personas. Entonces, un individuo que inicia una trayectoria de vida desde la primera infancia, con atención, con sensible cuidado, con cariño, con cercanía de sus cuidadores, para potenciar todas estas cualidades que el infante tiene, es probable que en su proceso formativo logremos que los individuos se autorrealicen. Y yo pienso, hay que educar a la criatura para formar a los seres humanos con capacidades para vivir libre y responsablemente. Y para ello entonces este es el punto de partida, y ahora haré este ensamble que pretendo con nuestro modelo. El punto de partida del modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala es una concepción humanista de la educación que propone dar primacía al ser humano, considerando la formación de los diversos saberes como medios para la conformación plena de todas las capacidades y habilidades humanas y el ejercicio autoconsciente de la libertad. El modelo educativo aspira a formar un universitario que comprenda los aspectos económicos y políticos de su sociedad y las diversas maneras que tiene para insertarse como trabajador, profesionista, consumidor, ciudadano, en tanto en una sociedad local como global. La idea de persona humana se asume en una dimensión social y de coexistencia. Se concibe al educando en la permanente búsqueda humanizante de sentido, como ser consciente de su multidimensionalidad, ser sensible en la construcción del ser humano y de sus potencialidades para su autorrealización. Algo se ha dicho de que el modelo humanista integrador basado en competencias de nuestra alma mater empata muy bien con la nueva escuela mexicana. Ya di lectura de cuáles son los caracteres. La escuela mexicana impulsa el humanismo y su carácter social, con inclusión e igualdad de los gobernados a todos los espacios educativos. Y nuestro modelo así se denomina, modelo humanista integrador basado en competencias, cuyos caracteres son muy similares a la nueva escuela mexicana, y por ello en Tlaxcala sentimos que estamos trabajando con un modelo genuinamente original y propio, que nosotros hemos construido con imaginación y, como digo frecuentemente, con imaginación creadora, que nos ha permitido hoy dinamizar un modelo que hemos puesto en práctica, que hemos diseñado métodos y estrategias, que hemos incorporado como unidades de aprendizaje conocimientos que permiten orientar hacia esta vertiente de humanismo, de inclusión, de igualdad, de solidaridad, como ya miraremos enseguida los caracteres del Homo Universitatis. Quiero hacer un recuento muy breve y también por ahora superficial de las teorías del aprendizaje, porque frecuentemente se afirma que tenemos modelos educativos. Sí, pero teóricamente. Sí, pero deviniendo de teorías del aprendizaje, pero no un modelo propio que tenga una pista de aterrizaje, perdón el coloquialismo, es decir, métodos de transmisión en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y citaré los más conocidos, los que todos identificamos. A la luz de las teorías del aprendizaje, estos son los modelos pedagógicos, el modelo tradicional que ustedes ya miran, que se finca en la transmisión de conocimientos, la retención memorística, disciplina en la búsqueda de la verdad, como rasgos que le son particulares. El modelo conductista, a todo estímulo le sigue una respuesta, transmisión de saberes, acumulación de conocimiento, modelamiento de la conducta a través del refuerzo, metodología memorística. Entonces ahí ya tenemos dos, el modelo tradicional, el modelo conductista, enseguida el modelo romántico, naturalista, experiencial,
de máxima espontaneidad, máxima libertad, aprendizaje y experiencia. Se aprende haciendo, por eso se basa precisamente en el escenario empírico. Y enseguida el modelo cognitivista desarrollista, contribuir al conocimiento del sujeto por sí mismo, evaluar el nivel cognitivo, contribuir y formar al sujeto, las cualidades del sujeto magnificarlas. Y un quinto modelo, el constructivista, centra su atención en el estudiante, que es un personaje activo, construir el conocimiento con significado es su propósito, se acerque a su máxima capacidad, obviamente del sujeto de la enseñanza, de la educación, potencia la investigación y se construye una triada, docente, educando y contenido. Enseguida nuestro modelo. El modelo humanista integrador basado en competencias, cuyas siglas ya son de buena andanza, el MIC. Así lo referimos. ¿Y cuáles son las particularidades del MIC? Pues son las siguientes. La búsqueda humanizante de sentido. Nuestro modelo se afinca en el humanismo. ¿Pero cuál humanismo? El humanismo medieval, no. Y aquí siempre me detengo un poco para usar el método non en sic. ¿Qué es de lo que no es? Nuestro humanismo no es ni medieval, ni escolástico, ni de tendencia religiosa. Nuestro humanismo es el de estos días, el humanismo contemporáneo, el humanismo plasmado en la Constitución y el humanismo que comparte con nosotros o nosotros con ellos de la nueva escuela mexicana. ¿Y cuál es este humanismo del que hablo? El humanismo que deviene de las amargas y lacerantes experiencias de las dos guerras mundiales, de las posguerras. La recuperación del sentido de humano, de humanidad, particularmente de dignidad humana. Desde la Constitución signada en la ciudad de Bonn en 1949 hasta nuestros días, la mayoría de los textos constitucionales, llamadas por ello mismo Carta Magna o Código Político de los países, asentó el principio de reserva constitucional de dignidad humana, su defensa y protección. Y va a resultar, si no irónico, sarcástico, mirar cómo la dignidad humana entró al constitucionalismo patrio solo en el año 2001. En una lectura contraria, diríamos, entonces nunca tuvimos dignidad humana hasta el 2001, que se incluye el principio de reserva constitucional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hoy vigente. Entonces, el humanismo que abanderamos es el humanismo de los derechos humanos, su defensa y protección. Y reseño esto refundiéndolo en la categoría dignidad humana, que es emblemática de todos los derechos humanos. Y por ello, como podemos advertir, llegan a México los derechos humanos o un catálogo mínimo, enunciativo y no restrictivo, en el artículo 1, infine, en donde se clasifican 10 hipótesis en donde debe primar el respeto a la dignidad de la persona. Pero fíjense qué interesante. El humanismo del que hablamos no se construye en sentido positivo, no se puede, no hay condiciones para hacerlo. Pero tampoco es una quimera, tampoco es una frase o expresión artificiosa ni romántica, ni para diletantes. El humanismo del que hablamos recupera los derechos humanos y existe un catálogo referencial plasmado en el texto constitucional. Y el humanismo se construye a partir de la prohibición de la discriminación. Entonces, desde un polo opuesto de la discriminación se construye el humanismo contemporáneo. Entonces nadie puede ser tratado en condiciones diferentes por su origen étnico o nacional, por sus condiciones de raza, por su pertenencia a sectores o clases sociales, por sus estados de salud, incluso por sus preferencias sexuales. Entonces, poner diques y límites a la discriminación implica vivir en mejores condiciones de humanismo.
Por ello la humanidad, o la dignidad humana, perdón, se construye desde este polo opuesto. Y hoy la magnificación de los derechos humanos y la escuela mexicana, o esta nueva escuela mexicana que surge a partir de esta reforma constitucional de 2019, abandera justamente la magnificación de los derechos humanos. Para quienes tienen alguna inquietud, ¿cuál es la distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales? Los derechos humanos son inabarcables y no se conocen todos, porque dependen de todo un proceso evolutivo, de condiciones económicas, sociales, culturales y políticas. Pero los derechos fundamentales son aquellos que están plasmados en el texto constitucional, que los juristas decimos que se han positivizado en el derecho y que son vigentes y que son adecuables a todos los casos susceptibles de su pertinencia en su adecuación. De modo entonces que de ese humanismo hablamos y de esa búsqueda humanizante de sentido. ¿Qué es lo que le da sentido a la dignidad humana? ¿Y cómo podemos construir nosotros desde ese polo opuesto de evitar discriminación para ser una sociedad más permisiva y no restrictiva, rechazando justamente autoritarismos, negando discriminaciones? Enseguida, otro carácter del modelo reside en la formación de un ser social coexistente. Nadie en esta vida humana vive solo. Y es sostenido enfáticamente que nadie en esta vida humana hace algo absolutamente solo, sino con el concurso de las mayorías, con su solidaridad, con su participación, con su imaginación, con su talento. El ser humano es ser social, es coexistente. Nuestro enfoque es socioconstructivista. Partimos de expectativas de referentes teóricos sociológicos. La realidad social no existe, la realidad se construye. Y vamos a construir nuestra realidad. Por ello, entonces, el modelo asume este enfoque socioconstructivista. El conocimiento es significativo, incuestionablemente. La búsqueda de sentido y significado a lo que nosotros producimos y erigimos como conocimiento o como sabiduría científica y tecnológica debe tener significado social y debe impactar en la solución de problemas sociales. Enseguida, nuestra actitud y la actitud de los que formamos en su travesía por la universidad debe ser democrática y universal. La democrática o formación democrática no de la mano del viejo o las viejas teorías de la democracia liberal, aquellas que indicaban que una sociedad es democrática porque hay tripartición de poderes y hoy órganos con autonomía constitucional, que hay que ir a elecciones, que se instaure el poder a través de la voluntad soberana del pueblo que acude a votar y erige a sus representantes a la luz de su garantía de libertad de expresión que se emite per se o a través de personas que se eligen para que los representen. Esa democracia liberal no. La democracia que establece la Constitución, la democracia que sigue la nueva escuela mexicana, la democracia como sistema de vida, la democracia de todos los días. Hoy se habla de dos tipos de democracia, si me permiten ser reduccionista, porque quizá aquí haya muchas otras opiniones. Democracia procesal o adjetiva, que es democracia de elecciones, muy parecida a la democracia o el sentido de la democracia liberal, y de la democracia material o democracia esencial, la democracia de todos los días, la democracia de la solventación de necesidades y alcanzar niveles aceptables de convivencia social, lo que en el discurso se dice paz social. Esa es la democracia que nosotros abanderamos. Esa es la democracia que queremos. Metafóricamente lo digo, la democracia de hoy es como una moneda con dos caras. Por un lado son elecciones, partidos, voto y elección del poder, y por otro lado, solventación de necesidades y alcanzar paz social para vivir en paz, para vivir con serenidad, con niveles aceptables de convivencia. Y universal. Formamos a individuos que tienen cosmovisión o sus cosmovisiones
trascienden su entorno, que además en el escenario de lo universal se incrusten en los temas idiomáticos, se incrusten en el manejo tecnológico y su desarrollo, y puedan participar y ejercer sus profesiones no solo en nuestro estado, en nuestro país, sino en el referente mundial. De modo entonces que esas son las particularidades del modelo humanista integrador basado en competencias. Y hoy hago esta imbricación, si se me permite. Si formamos a un niño en la primera edad con las características que enuncié, podemos pensar en que formaremos a hombres y mujeres con capacidades para vivir en libertad y con responsabilidad. Enseguida, del modelo, ¿quién me auxilie? ¿Puede correr en la pantalla los demás documentos? Bueno, si no lo corren, de todas formas me lo sé. Las características del Homo Universitatis. Lo que nosotros pretendemos que se logre en la experiencia que el educando logra en la universidad, su trayectoria universitaria, su travesía, siempre sostenido que la experiencia universitaria da como resultado hombres y mujeres distintos, diferentes. Yo no me meto al tema moral, si son buenos o malos, eso es un asunto subjetivo. Yo digo diferentes, porque a través de su trayectoria universitaria se le introyectan estos valores que nosotros también llamamos principios del Homo Universitatis. A saber, ¿cuáles son estos principios o valores? Están vertidos en dos ejes, están construidos de dos maneras. Una de ellas vinculadas al conocimiento. ¿Qué es lo que se conoce en la universidad? De todas formas me lo sé. Son 5 particularidades, porque hicimos un decálogo. Y esto para quienes nos siguen en línea y probablemente no hayan tenido diálogos con el que les habla, se incubó hace 5 lustros, 25 años. Los universitarios de Tlaxcala tenemos este referente. 5 caracteres, principios o valores relacionados con la introyección de sabiduría científica en la persona. Y estos primeros 5 implican, como caracteres del Homo Universitatis, que sea analítico, comprensivo, predictivo, innovador y propositivo. Estos son los rasgos que pretendemos introyecten en materia de conocimientos. Entonces deseamos a un individuo que tenga en el horizonte de su habilidad analítica capacidad de análisis y descomposición de los fenómenos en sus partes. En el escenario comprensivo o el carácter de esta naturaleza, capacidad de abstracción de la información y apropiación del conocimiento, habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diferentes fuentes. Muchas gracias, maestro. Enseguida, un individuo predictivo que potencie su información a priori. No queremos que sea divino, pero que habilite su intuición. Esto que hemos llamado imaginación creadora. A veces lo coloquializo y lo enuncio de la siguiente forma: sin fantasía no habría realidad. Entonces hay que imaginarse los fenómenos, los procesos, los objetos, y luego poner en marcha su talento y conocimiento. Por ello queremos un individuo comprensivo en términos hermenéuticos, que tenga capacidad de abstracción, de información, de apropiación del conocimiento, que sea, voy al otro carácter, predictivo, que magnifique su intuición con actitud crítica y autocrítica
habilitación de su capacidad intuitiva, conocimiento sobre el área de estudio y la profesión, un individuo innovador que invente, que innove, que dé el hallazgo, que produzca la noticia, la novedad, la palabra que no ha sido dicha o que no ha sido escrita. Entonces, un innovador con capacidad de autoaprendizaje, capacidad de organizar y planificar, capacidad de generar nuevas ideas, capacidad de invención e investigación, y un profesionista propositivo, que oriente las decisiones. Y aquí el atrevimiento es superior. ¿Cómo lograr contactar el saber con el poder? Y esta es una discusión al infinito a la que no le dedicaré mayor tiempo. Nos llevaría muchas horas estar discutiendo sobre este asunto. ¿Cómo se puede establecer relación entre saber y poder? Y nosotros pensamos que un individuo propositivo que tenga capacidad de comunicación oral y escrita, habilidad del desarrollo de proyectos y habilidades de liderazgo, puede incidir eventualmente en la toma de decisiones en política pública. Entonces, ese conocimiento de la universidad, fragor de la sabiduría de la ciencia y la tecnología, donde se construyen las nuevas ideas, debe impactar en la toma de decisiones de quienes orientan el sentido de las sociedades. Enseguida, 5 características más del Homo Universitatis. La actitud del sujeto. Tradicionalmente se ha afirmado de manera enfática y casi insuperable que la universidad contemporánea, la universidad moderna, que se orienta por el modelo napoleónico, cumple 3 funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión de la cultura. Y de ello se dice que se transmiten a los educandos conocimientos, habilidades y aptitudes. Bueno, los universitarios de Tlaxcala decidimos incorporar otro eje sustantivo, transversal y articulador de los 3 ejes consabidos que ya enuncié, el eje de la autorrealización. El modelo educativo de Tlaxcala se erige sobre 4 funciones o ejes sustantivos: docencia, investigación, difusión de la cultura y autorrealización. Y la autorrealización tiene un referente óntico, una pista de aterrizaje, que es justamente la autorrealización, y que se construye a partir del diseño de este decálogo, los 5 caracteres o principios en materia de conocimiento y los 5 restantes que voy a enunciar en el plano actitudinal. Queremos individuos con actitudes bien definidas en el siguiente horizonte: un individuo coexistente, capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Hoy el conocimiento complejo compromete no solo a tener información respecto de una disciplina, sino mirar si se puede tener y cruzar información, que estoy convencido que sí, a través de la multidisciplina, de la interdisciplina, de la transdisciplina. Entonces, un individuo coexistente no solo en su vida colectiva, en la sociedad, sino también en su formación como profesional que cruza saberes con otras disciplinas, con otras ciencias. Un individuo democrático, con responsabilidad social y compromiso ciudadano. Un individuo solidario, comprometido con la preservación del medio ambiente, con una actitud de ética profesional. Y enseguida pretendemos que un individuo que se forma en nuestra universidad sea permisivo, capacidad para reconocer a la diferencia, a la diversidad, a la multiculturalidad, capacidad de integración grupal, que respete la otredad. Enseguida, un individuo universal, con capacidad de comunicación en un segundo idioma, habilidad para trabajar en contextos internacionales, habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y capacidad estética. Y siempre me he preguntado, ¿qué sigue? Porque los universitarios de Tlaxcala no estamos planteando, y nunca lo hemos hecho, un modelo acabado. Es un modelo que está en permanente mejora y que está en perfeccionamiento y que seguiremos abonando
para hacerlo cada vez más eficiente. Por ello pensamos que lo que sigue y se ha venido concretando en nuestra universidad es lo siguiente: la homogenización del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la autorrealización ha trascendido al menos en los siguientes rubros. 1. La construcción de un escenario valorativo introyectado a los estudiantes en una sociedad compleja en la que impera la anomia y el apartamiento de los valores. Nuestra universidad y nuestro modelo impulsa el fortalecimiento de valores. ¿De cuáles valores? Los valores cívicos, los valores de la libertad, de la igualdad, de la seguridad, de la dignidad de la persona humana, como referente, de donde se desdoblan muchos otros valores. La formación de un individuo polivalente, como ser multidimensional, que se reconoce a sí mismo y al contexto. La formación integradora de la cultura científica y la cultura humanística, que deben ir de la mano. La formación de un profesional dotado de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que posibiliten su autorrealización, y la transversalidad disciplinaria en los programas educativos. Esto lo planteábamos hace poco más de una década, hace 14 años, por ejemplo. La configuración de una conciencia esencialmente democrática y cívica, diseño de programas de estudios que entonces se pensaban, como es sabido hoy por todos. Existen unidades de aprendizaje transversales en todas las licenciaturas. En todos los programas educativos existen la unidad de aprendizaje de formación cívica y formación democrática, entre otras. En aquella época se pensaban, cuando nos interrogábamos, ¿qué sigue? La adaptación de la cultura de presentación del educando hasta su proyección en un universo complejo, la transformación de la trayectoria de vida del sujeto en la universidad, que lo hace distinto al resto de la sociedad, la conformación ética del individuo responsable de su comportamiento y potencial transformador en el comportamiento de los demás. Y como resultado, un ciudadano profesional civilizado capaz de autorrealizarse en su entorno y solvente en su contexto. Del humanismo que hablamos, ya hice referencia. Ahora, ¿de qué humanismo hablamos? Al eje o al centro de nuestro interés, la dignidad humana, con las particularidades que enuncié. Y bueno, concluyo diciendo que si atendemos a los niños de esta primera etapa, seguramente formaremos a los seres humanos con capacidades para vivir en libertad y de manera responsable. Muchas gracias.